Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Pablo, el apóstol de los gentiles, está encarcelado en Roma. El ambiente es frío, oscuro, y la prisión romana es un reflejo de su condición. Se acerca el final. Sintiendo la inminencia de su muerte, reconoce que necesita transmitir sus últimas instrucciones a Timoteo, su discípulo más fiel y verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Estas cartas, conocidas como Primera y Segunda de Timoteo, no son meros consejos, sino un legado de su experiencia apostólica y su visión del futuro de la Iglesia. Pablo sabe que el cristianismo se enfrenta a tiempos difíciles. Su propio encarcelamiento es prueba de la creciente persecución contra los seguidores de Cristo y es consciente de que su ejecución está próxima. En este momento de urgencia, escribe con pasión y autoridad, tratando de fortalecer a Timoteo para los retos que se avecinan. Pablo siente la presión de los acontecimientos que le rodean. Encarcelado bajo la acusación de ser líder de una secta subversiva, no solo le preocupa su propio destino, sino la supervivencia y pureza del mensaje cristiano. Comprende que su ausencia dejará un vacío importante en el naciente movimiento cristiano, por lo que sus cartas adoptan un tono de despedida, pero también de aliento. Pablo quiere que Timoteo asuma un papel de liderazgo, no solo en Éfeso, sino en toda la iglesia primitiva. Sabe que la fe necesita líderes comprometidos, que mantengan la integridad de la doctrina y guíen a los fieles con sabiduría y valentía. La carta es urgente porque Pablo ve peligros inminentes. Los falsos maestros se infiltran en las comunidades, difundiendo enseñanzas que distorsionan la verdad del Evangelio. Las divisiones internas amenazan el crecimiento y la unidad de la Iglesia. Pablo, consciente de que no estará allí para hacer frente a estas amenazas, encomienda a Timoteo que sea el guardián de la fe. Su tono es directo y asertivo. Libra el buen combate de la fe. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Insta a Timoteo a mantenerse firme, independientemente de las circunstancias. La carta es también un reflejo de la vulnerabilidad de Pablo. Admite su soledad, mencionando que solo Lucas está conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y expresa su deseo de volver a ver a Timoteo, sabiendo que este puede ser su último encuentro. Su humanidad brilla en las palabras que escribe. No es solo un apóstol, sino un hombre a punto de enfrentarse a su fin. Sin embargo, su fe permanece inquebrantable. Incluso al borde de la muerte declara: «He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe». Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Es esta fe la que desea transmitir a Timoteo. Una invitación para que el joven pastor continúe lo que él había empezado. Al final de esta primera carta, la urgencia es evidente. Pablo no solo se despide, sino que transmite una antorcha, una misión que sabe que Timoteo debe continuar. La fe cristiana debe sobrevivir y florecer, incluso ante la brutal persecución. Y para ello, Pablo necesita preparar a Timoteo para que sea un líder firme y valiente, equipado con las verdades del Evangelio y preparado para afrontar retos aún mayores. Timoteo es el destinatario de estas cartas urgentes. Es un joven pastor, encargado de dirigir la iglesia de Éfeso, ciudad estratégica e importante centro de actividad cristiana en el siglo I. Timoteo es descrito como un hombre de fe genuina, que heredó de su abuela Loide y de su madre Eunice. Su viaje con Pablo comenzó cuando aún era muy joven, y Pablo vio en él el potencial de un líder dedicado al servicio de Dios.
A partir de entonces, Timoteo se convirtió no solo en discípulo, sino en confidente y amigo íntimo de Pablo, alguien en quien confiaba plenamente. A pesar de su fe inquebrantable, Timoteo no estaba exento de desafíos. Era conocido por su mala salud, y Pablo tuvo que aconsejarle cómo cuidar de su estómago, a menudo enfermo. También era joven, y su juventud a veces se convertía en un obstáculo en un entorno en el que los líderes de más edad podían cuestionar su autoridad. Pablo sabía que Timoteo necesitaría algo más que valor. Necesitaba sabiduría para dirigir en un entorno hostil y mantener la integridad de la fe cristiana frente a las herejías y las falsas enseñanzas. La misión de Timoteo en Éfeso era compleja. La ciudad era un centro de comercio y cultura, pero también de paganismo. Allí se encontraba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y muchos de los primeros conversos procedían de entornos profundamente arraigados en prácticas idólatras. Además, la Iglesia se enfrentaba a divisiones internas causadas por falsos maestros que difundían doctrinas erróneas y disputas sin sentido. Pablo, conocedor de estos retos, anima a Timoteo a ser un ejemplo de fe, pureza y rectitud. Timoteo no era solo un líder local, era el prototipo de pastor en el cristianismo primitivo. Tenía la tarea de mantener la doctrina correcta, exhortar con paciencia y amor y combatir cualquier forma de distorsión del mensaje de Cristo. La instrucción de Pablo es clara: que nadie menosprecie tu juventud, sino que seas modelo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. El papel de Timoteo fue fundamental para la continuación de la obra de Pablo y para la consolidación del cristianismo en una región estratégica. A lo largo de las cartas, vemos a un Pablo que, a pesar de sus propias dificultades, se preocupa profundamente por el bienestar de Timoteo. Desea volver a verle, pero también quiere que se fortalezca en la gracia que hay en Cristo Jesús. Las palabras de Pablo no son solo instrucciones, sino también una expresión de afecto y confianza. Pablo cree en el potencial de Timoteo para ser un líder que preserve la pureza del Evangelio y dirija a los demás con integridad y valentía. La escritura de estas cartas tiene lugar en un contexto histórico de intensa persecución y transformación. El Imperio Romano, bajo el gobierno de Nerón, se volvió cada vez más hostil a los cristianos. Tras el gran incendio de Roma en el año 64 d.C., Nerón culpó a los cristianos, iniciando una oleada de persecución brutal que afectaría profundamente a la Iglesia naciente. Pablo, ya encarcelado y en espera de juicio, siente en sus propias carnes el peso de esta persecución. Escribe a Timoteo sabiendo que el futuro de la fe cristiana pende de un hilo, y que cada decisión tomada por los dirigentes de la Iglesia tendrá inmensas consecuencias para la supervivencia de la fe. La Iglesia primitiva se enfrentaba a desafíos externos e internos. Externamente, los cristianos son vistos con recelo, acusados de practicar rituales oscuros y de desafiar el orden social romano. Internamente, les desafían las herejías, las disputas y la tentación constante de amoldarse al mundo que les rodea. Pablo sabe que el cristianismo sigue siendo un movimiento frágil y que sin un liderazgo fuerte y una doctrina sólida puede destruirse fácilmente. Por eso insiste en la necesidad de ser fieles a la sana doctrina. 1 Timoteo, capítulo 1, 10. Y de resistir las presiones externas. Sin embargo, Pablo no ve el contexto adverso como una derrota inevitable. Para él, la persecución es una oportunidad de purificación y crecimiento. Anima a Timoteo a padecer conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. 2 capítulo de Timoteo, versículo 3, mostrando que la verdadera fe se pone a prueba y se fortalece en medio de la adversidad.
Pablo no ve la persecución como un fin, sino como un medio para fortalecer la fe y purificar a la Iglesia de sus elementos más débiles e impuros. Además, el crecimiento del cristianismo en el Imperio Romano, a pesar de la persecución, demuestra que el mensaje de Jesucristo es poderoso y transformador. El impacto de las cartas de Pablo va más allá de la mera instrucción. Son un testimonio de la fe valiente e inquebrantable de un hombre que incluso ante la muerte se mantiene firme en su misión de difundir el Evangelio. Pablo espera que Timoteo comparta esta misma determinación y continúe la labor con el mismo celo y pasión. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. El contexto histórico de las cartas refleja un periodo de grandes cambios y desafíos para el cristianismo. Pablo lo ve como una oportunidad para solidificar la fe y el liderazgo dentro de la Iglesia, preparando a la siguiente generación para afrontar retos aún mayores. Ve en Timoteo a un futuro líder, un pastor que seguirá protegiendo la doctrina cristiana y ampliando el alcance del Evangelio, incluso en las circunstancias más difíciles. La primera carta de Pablo a Timoteo comienza con un saludo afectuoso, pero rápidamente cambia a un tono serio y directo. Pablo comprende que el joven pastor se enfrenta a retos que requieren una orientación clara y práctica. Instruye a Timoteo para que combata las herejías que circulaban en la iglesia de Éfeso, afirmando la importancia de permanecer fiel a la sana doctrina y resistirse a cualquier enseñanza que se desvíe del Evangelio de Cristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo no se limita a ofrecer consejos, está esbozando un plan de acción para preservar la integridad de la Iglesia y proteger a los fieles de las influencias corruptoras. Pablo subraya la importancia de la oración y la intercesión, especialmente en favor de todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en autoridad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Esta instrucción revela el deseo de Pablo de que la Iglesia viva en paz, incluso bajo un gobierno hostil, y continúe su misión de difundir el Evangelio sin obstáculos. Además, subraya el papel vital de los líderes cualificados, proporcionando directrices específicas sobre las características necesarias para los obispos y diáconos, como ser intachables, moderados, capaces de enseñar y de buen testimonio. Esta organización es fundamental para el crecimiento sano de la Iglesia. En la carta, Pablo también aborda cuestiones relacionadas con la vida comunitaria y la pureza moral. Orienta a Timoteo sobre cómo tratar a los distintos grupos de la Iglesia, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, e insiste en la necesidad de respeto y santidad en todas las interacciones. Pablo presta especial atención al papel de las mujeres en la congregación, instruyéndolas para que aprendan en silencio, con toda sumisión. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Un reflejo de las costumbres de la época, pero también un punto de considerable debate teológico y social. La carta revela una preocupación por la disciplina y el orden en la Iglesia. Pablo pide a Timoteo que combata con firmeza a los que causan divisiones y que se mantenga firme ante las críticas y los desafíos. Ordena a Timoteo que se presente aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esta exhortación es un estímulo para que Timoteo siga creciendo en su fe y sabiduría, sabiendo que está cumpliendo su misión bajo la guía y la gracia de Dios.
Al final de la primera carta, Pablo deja claro que el ministerio de Timoteo es una batalla espiritual continua. Debe armarse con fe y buena conciencia. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Y estar preparado para enfrentarse a los falsos maestros con la verdad del Evangelio. La carta es un manual práctico para el liderazgo, pero también un documento espiritual profundamente personal, que refleja el amor de Pablo por su discípulo y su deseo de ver prosperar a la Iglesia bajo el liderazgo de Timoteo. Desde el principio, Pablo advierte a Timoteo de la presencia de falsos maestros en la Iglesia. Sabe que estos individuos son una amenaza real y constante para la integridad de la fe cristiana. Pablo describe a estos maestros como maestros de la ley, que no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman con tanta convicción. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Se dedican a discusiones necias y fábulas, apartando a los creyentes de la verdad y sembrando la confusión y la división. Pablo insta a Timoteo a enfrentarse a ellos con firmeza, manteniendo siempre su atención en la pureza de la doctrina cristiana. Para Pablo, la lucha contra los falsos maestros no es solo una cuestión de teología, es una cuestión de supervivencia espiritual. Instruye a Timoteo para que combata el buen combate. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Utilizando la fe y la buena conciencia como armas principales. Advierte que algunos, habiendo desechado la buena conciencia, naufragan en la fe. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 19, mostrando que la amenaza es real y podría llevar a muchos por mal camino. Pablo deja claro que Timoteo debe estar vigilante, siempre dispuesto a defender la verdad contra cualquier forma de engaño o error. Pablo insiste también en que la oposición a los falsos maestros debe hacerse con espíritu de amor y corrección. Quiere que Timoteo sea un ejemplo de paciencia e integridad, no alguien que busque el conflicto por el debate. Indica que el siervo del Señor no debe contender, sino ser amable con todos, apto para enseñar, paciente. El objetivo es restaurar a los que yerran, no solo condenarlos, manteniendo siempre el foco en la salvación y el arrepentimiento. La gravedad de la situación queda patente cuando Pablo menciona algunos nombres concretos, como Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Esto demuestra la seriedad con que considera la protección de la Iglesia contra la perniciosa influencia de las falsas doctrinas. Para Pablo, no se trata solo de preservar la unidad de la Iglesia, sino de garantizar que la verdad del Evangelio permanezca intacta y pura. Pablo apela a Timoteo para que se mantenga firme, no solo como líder, sino como defensor de la fe. Debe ser un baluarte contra la marea de falsas enseñanzas y proteger al rebaño de Cristo con celo y dedicación. Las advertencias de Pablo no son meras instrucciones prácticas, sino una llamada a la acción para que Timoteo continúe la labor iniciada por el apóstol y garantice que el mensaje de Cristo permanece vivo y verdadero en medio de un mundo hostil. Tras sentar las bases para la defensa de la doctrina y la lucha contra los falsos maestros, Pablo se centra en la importancia de la oración como fundamento del ministerio de Timoteo. Le exhorta: ante todo, te recomiendo que hagas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Para Pablo, la oración no es solo una práctica devocional, sino un arma espiritual vital para sostener a la Iglesia en tiempos de persecución y desafío. Sabe que la oración es el medio por el que los cristianos se alinean con la voluntad de Dios, buscando su guía y protección. Pablo especifica que se debe orar por los reyes y por todos los que están en autoridad, demostrando una visión práctica y estratégica.
Incluso bajo un régimen opresivo como el de Nerón, la oración por los dirigentes es esencial para que la Iglesia pueda vivir en paz con toda piedad y respeto. Quiere que Timoteo comprenda que, a pesar de las circunstancias adversas, la Iglesia debe seguir rezando por los que gobiernan, buscando la paz y la oportunidad de difundir el Evangelio. Además, Pablo destaca el papel de los líderes espirituales en la promoción de una vida de oración entre los fieles. Ordena que los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Esta instrucción no es solo una llamada a la práctica devocional, sino también un recordatorio de que el liderazgo espiritual debe ser ejemplar, dirigiendo a la comunidad con pureza de corazón y en armonía. La oración, en este contexto, se considera un medio de unir a la comunidad y reforzar sus lazos espirituales. Pablo también aborda el papel de las mujeres en la vida de la Iglesia, incluyendo directrices específicas sobre el decoro y el comportamiento durante el culto. Aunque estas instrucciones reflejan las normas culturales de su época, también subrayan el deseo de Pablo de una congregación en la que todos, independientemente de su sexo o posición social, contribuyan al culto en espíritu y verdad. Quiere que Timoteo guíe a todos los miembros de la Iglesia para que se dediquen a una vida de piedad y servicio a Dios, sin distracciones ni divisiones internas. Live CBS Sunday. Hollywood's biggest party is now bigger than ever. Perfect. No notes. The Golden Globes, with more stars, more glamour, more chaos, and more host Nikki Glaser. We're gonna laugh at the celebrities that can take it and completely ignore the ones who can't. I'm just kidding. They're not safe either. The Golden Globes, live CBS Sunday, 8 Eastern, 5 Pacific, and streaming on Paramount+. Pablo reafirma que el liderazgo espiritual debe ejercerse con humildad y amor. Exhorta a Timoteo a ser un líder que inspire confianza, fe y unidad entre los fieles. La oración se convierte entonces no solo en una práctica individual, sino en un acto comunitario de devoción que fortalece a la Iglesia en su conjunto. Para Pablo, Timoteo debe ser el ejemplo de un líder que siempre está en contacto con Dios, buscando su guía para todas las decisiones y acciones que afectan a la comunidad. Pablo, en sus instrucciones a Timoteo, dedica una sección importante a hablar del papel de la mujer en la Iglesia. Ordena a las mujeres que vistan modestamente, con decoro y discreción. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Pablo cree que la apariencia externa debe reflejar la pureza interna y que las mujeres deben destacar por sus buenas obras, no por su ornamentación. Este consejo es una llamada a la Iglesia para que cultive una atmósfera de reverencia y santidad, en la que todos los miembros, hombres y mujeres, se centren en adorar a Dios de forma apropiada. Además, Pablo ordena que la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Este versículo ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos, pero en el contexto de la época de Pablo, refleja la estructura social y religiosa imperante. Pablo quiere evitar divisiones y controversias dentro de la Iglesia y cree que el orden y la paz son esenciales para el crecimiento espiritual. Quiere que Timoteo dirija con sabiduría, respetando las tradiciones locales, pero también guiando a la Iglesia hacia una comprensión más profunda de la fe. Subraya que su intención no es restar importancia a las mujeres en la vida de la Iglesia, sino asegurarse de que todo se haga con decencia y orden. Pablo recuerda a Timoteo que muchas mujeres desempeñaron papeles importantes en la primitiva comunidad cristiana, como Priscila, que enseñó a Apolos con mayor exactitud el camino de Dios. Quiere que las mujeres sean respetadas y honradas en su contribución al cuerpo de Cristo. Pablo también advierte contra el peligro de las falsas enseñanzas que podrían distorsionar el papel de las mujeres, así como el de los hombres, en la Iglesia.
Quiere que todos los miembros sean fieles a la verdad del Evangelio, evitando las trampas de las disputas culturales y las herejías. El enfoque de Pablo es cuidadoso y pragmático, pues quiere que Timoteo mantenga la armonía y el crecimiento espiritual de la comunidad, sin caer en las trampas de polémicas innecesarias. Pablo insta a Timoteo a que siga cuidando de todas las almas de la Iglesia, independientemente de su sexo. Le anima a mantener un entorno en el que tanto hombres como mujeres puedan crecer en la fe, servirse mutuamente y glorificar a Dios en todas las cosas. Para Pablo, la Iglesia es un cuerpo unido, y cada miembro tiene un papel vital que desempeñar en el fortalecimiento y la expansión del reino de Dios. Ante la creciente necesidad de un liderazgo sólido y cualificado en la Iglesia primitiva, Pablo dedica una sección específica a detallar las cualificaciones de los líderes espirituales. Comienza con los obispos, afirmando que si alguien desea el episcopado, desea una obra excelente. Sin embargo, también advierte que este deseo debe ir acompañado de un carácter irreprochable, una vida ejemplar, templanza, sabiduría y hospitalidad. Pablo no solo establece un alto nivel para los líderes, sino que también subraya que el liderazgo espiritual es una vocación de servicio, no una posición de poder. Pablo pasa a detallar que los obispos deben ser maridos de una sola mujer, templados, prudentes, respetables, hospitalarios, capaces de enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Estas cualificaciones revelan que busca líderes que demuestren integridad moral, una vida familiar estable y capacidad para enseñar y guiar eficazmente al rebaño. Pablo quiere que Timoteo identifique y promueva a quienes dirijan con humildad y un corazón vuelto hacia Dios, hombres que puedan ser ejemplos vivos de la fe cristiana. Además de los obispos, Pablo también da instrucciones sobre los diáconos. Afirma que también deben ser respetables, rectos, no inclinados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Para Pablo, los diáconos deben demostrar lealtad y dedicación, sirviendo a los demás con honradez y sin segundas intenciones. Quiere que Timoteo establezca una norma clara y exigente para todos los que sirven en la Iglesia, garantizando que el servicio se lleva a cabo con sinceridad y amor. Pablo también reconoce el papel crucial de las mujeres en el servicio eclesiástico, subrayando que las mujeres sean asimismo dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Este reconocimiento es un recordatorio de que el ministerio no es exclusivo de los hombres, sino que está abierto a todos los que demuestren las cualidades necesarias para servir con honor. Pablo quiere que el liderazgo en la Iglesia sea inclusivo y diverso, manteniendo siempre el foco en la misión de promover el Evangelio. Pablo insta a Timoteo a elegir líderes que no sean neófitos o nuevos en la fe, no sea que se envanezcan y caigan bajo la condenación del diablo. Reconoce el peligro del orgullo y la falta de experiencia entre los líderes y quiere que la Iglesia esté dirigida por quienes ya han superado la prueba del tiempo y la adversidad. De este modo, Pablo pretende garantizar que el liderazgo de la Iglesia sea fuerte, estable y capaz de afrontar los retos futuros. A pesar de su juventud, Timoteo está llamado a desempeñar un papel crucial en el liderazgo de la Iglesia. Pablo, consciente de las barreras que puede imponer la juventud, le exhorta: que nadie desprecie tu juventud, sino que seas modelo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pablo quiere que Timoteo no permita que su juventud sea vista como una debilidad, sino como una oportunidad para mostrar el poder transformador de Dios en su vida y en su ministerio. Pablo anima a Timoteo a dedicarse a leer las Escrituras, exhortar y enseñar.
Sabe que la juventud de Timoteo puede ser una ventaja si sigue creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios. Quiere que Timoteo sea un ejemplo de fe viva, alguien a quien los demás puedan admirar y seguir, independientemente de su edad. Para ello, debe demostrar sabiduría y madurez en todos los ámbitos de su vida, reflejando la verdad del Evangelio, de palabra y obra. Además, Pablo advierte a Timoteo de la necesidad de disciplina personal y entrenamiento espiritual. Le instruye para que te ejercites en la piedad. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, comparando la vida espiritual con el entrenamiento físico que requiere esfuerzo, persistencia y compromiso. Para Pablo, la piedad no es solo un estado del ser, sino una práctica continua que requiere dedicación y esfuerzo. Quiere que Timoteo sea espiritualmente fuerte y resistente, capaz de soportar las tentaciones y los desafíos que inevitablemente encontrará. Pablo también reconoce las dificultades a las que puede enfrentarse Timoteo debido a su juventud, incluida la falta de respeto de algunos miembros mayores de la Iglesia. Le insta a responder con paciencia y amor, sin tomar nunca represalias, sino procurando ser siempre un modelo de integridad. Pablo comprende que el camino de Timoteo será difícil, pero cree que su fe y devoción a Dios le permitirán superar cualquier obstáculo. Pablo apela a Timoteo para que persevere en su ministerio, recordándole el don de Dios que hay en él, recibido por la imposición de manos del presbiterio. Anima a Timoteo a no descuidar este don, sino a cultivarlo con esmero, sabiendo que Dios le ha llamado para un fin concreto. Para Pablo, Timoteo es un líder en ciernes y debe seguir desarrollando su carácter y sus aptitudes para cumplir plenamente su vocación. La segunda carta de Pablo a Timoteo está escrita en un tono aún más personal y urgente. Enviada durante su segundo encarcelamiento en Roma, el apóstol es consciente de que el tiempo apremia. Comienza la carta expresando su profundo afecto y anhelo por Timoteo. Recordando tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Pablo escribe sabiendo que esta puede ser su última oportunidad de comunicarse con su amado discípulo y amigo, y cada palabra lleva el peso de una despedida inminente. En esta carta, Pablo recuerda el impacto de la fe de Timoteo, destacando su herencia espiritual transmitida por su abuela Loide y su madre Eunice. Anima a Timoteo a reavivar el don de Dios que hay en él, sabiendo que las circunstancias no serán fáciles, pero confiando en que Dios le fortalecerá. Pablo quiere que Timoteo siga desarrollando su ministerio sin miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de moderación. Pablo también comparte sus propias dificultades, mencionando que toda Asia me ha abandonado, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Siente el peso de la traición y el aislamiento, pero se mantiene firme en su misión. Sabe que Timoteo se enfrentará a retos similares y quiere prepararle para esos momentos de soledad y duda. Pablo recuerda a Timoteo que el sufrimiento es una parte inevitable del ministerio cristiano, pero que nunca debe avergonzarse del Evangelio ni de Pablo, su mentor, prisionero por Cristo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. En la carta, Pablo también subraya la importancia de mantenerse firme en la sana doctrina que ha aprendido de él. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Sabe que, ante su inminente muerte, Timoteo tendrá que ser la voz de la verdad y la razón en un mundo lleno de engaño y falsedad. Exhorta a Timoteo a retener el buen depósito, refiriéndose a la fe y al mensaje del Evangelio, que deben transmitirse fielmente a la siguiente generación de creyentes. Pablo expresa su confianza en que, a pesar de las circunstancias, el Señor me ayudó y me revistió de fortaleza para que por mi medio se cumpliera plenamente la predicación.
Quiere que Timoteo no vea su situación como una derrota, sino como una oportunidad para continuar la obra iniciada por Pablo. Quiere que Timoteo se vea fortalecido por la gracia y siga predicando el Evangelio, incluso cuando las presiones del mundo se vuelvan casi insoportables. Con la intensidad de las circunstancias en las que se encuentra, Pablo hace una apasionada súplica a Timoteo para que se mantenga firme en la fe, a pesar de la adversidad. Sabe que Timoteo se enfrentará a intensas oposiciones y desafíos y le exhorta: «Sufre conmigo como buen soldado de Cristo Jesús». Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Pablo utiliza la imagen del soldado para reforzar la necesidad de resistencia y concentración en tiempos de persecución. Sabe que Timoteo necesitará valor para mantener la integridad del Evangelio frente a las falsas enseñanzas y una cultura hostil. Pablo sigue utilizando metáforas para animar a Timoteo a perseverar. Lo compara con un atleta que compite según las reglas para recibir la corona y con un agricultor que trabaja duro para recoger las recompensas. Con estas imágenes, Pablo quiere que Timoteo comprenda que el ministerio requiere disciplina, dedicación y paciencia. No es una tarea fácil, pero la recompensa es eterna. Pablo refuerza la idea de que el sufrimiento forma parte de la vocación, pero que el final del camino traerá honor y gloria a los que perseveren hasta el final. También recuerda a Timoteo a Jesucristo, de la descendencia de David, resucitado de entre los muertos. Segundo capítulo de Timoteo, versículo 8, como ejemplo supremo de perseverancia y sacrificio. Para Pablo, el recuerdo de Cristo es esencial para mantener viva y vibrante la fe, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Quiere que Timoteo se inspire en el ejemplo de Jesús, que soportó la cruz por amor a la humanidad y cumplió fielmente su misión hasta el final. Además, Pablo advierte a Timoteo que evite las conversaciones necias e inútiles que producen contiendas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Sabe que el enemigo intenta a menudo desviar a los líderes espirituales mediante distracciones y debates inútiles que no aportan nada a la fe. Pablo quiere que Timoteo se centre en lo realmente importante: predicar el Evangelio y edificar la Iglesia. Debe ser como un obrero aprobado, que no se avergüenza, que maneja rectamente la palabra de verdad. Pablo refuerza su llamamiento a Timoteo para que se mantenga firme en la fe, recordándole que Dios le ha elegido y capacitado para esta misión. Anima a Timoteo a seguir confiando en Dios, a utilizar los dones espirituales que ha recibido y a seguir adelante con valentía y determinación. Para Pablo, la fidelidad de Timoteo es crucial para la continuidad de la obra de Dios y quiere que su discípulo continúe la lucha hasta el final, sin vacilar. Pablo, consciente de su inminente muerte, hace una poderosa declaración sobre la importancia de las Escrituras. Declara: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Se trata de uno de los pasajes más citados de las cartas de Pablo, que subraya que las Escrituras son el fundamento sólido sobre el que debe edificarse toda fe cristiana. Pablo quiere que Timoteo se dé cuenta de que, en medio de la adversidad y la incertidumbre, la palabra de Dios es la única fuente de verdad y orientación. Pablo insta a Timoteo a que continúe en lo que has aprendido y de lo que has sido informado, sabiendo de quién lo has aprendido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Recuerda a Timoteo su educación espiritual desde la infancia, impartida por su abuela Loide y su madre Eunice, y que esta sólida base le ha preparado para el ministerio que ahora desempeña. Pablo quiere que Timoteo se aferre a estas verdades y se mantenga firme, incluso cuando se enfrente a la falsa doctrina y a la persecución.
Le anima a utilizar las Escrituras como su principal herramienta de enseñanza e instrucción. Además de su valor doctrinal, Pablo subraya el papel de las Escrituras en la transformación personal. Afirma que son capaces de hacer al hombre de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Para Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de moldear el carácter, corregir los errores y guiar a los creyentes en su camino de fe. Quiere que Timoteo se dedique a leer y enseñar las Escrituras, para que su propia vida y la de sus oyentes se transformen continuamente. Pablo reconoce también que habrá tiempos difíciles y que muchos se apartarán de la verdad, prefiriendo escuchar fábulas antes que la sana doctrina. Sin embargo, anima a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y a destiempo, asegurándose de que el Evangelio siga proclamándose independientemente de las circunstancias. Quiere que Timoteo sea un defensor incansable de la verdad, incluso cuando sea impopular o difícil. Pablo insiste en que las Escrituras son el legado que deja a Timoteo y a la Iglesia. Sabe que su tiempo está llegando a su fin, pero confía plenamente en que la palabra de Dios seguirá guiando y sosteniendo a los creyentes. Quiere que Timoteo permanezca arraigado en esta verdad, utilizando las Escrituras para enseñar, corregir y edificar la Iglesia, garantizando que el Evangelio de Cristo siga proclamándose de generación en generación. Pablo presiente que su fin está cerca. Escribe con brutal honestidad: en cuanto a mí, ya estoy siendo ofrecido como libación, y ha llegado el momento de mi partida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Sus palabras encierran una mezcla de esperanza y realismo, porque sabe que su muerte es inminente, pero también es profundamente consciente de que su trabajo no ha sido en vano. Considera su vida como una ofrenda a Dios, un sacrificio aceptable, y se enorgullece de haber combatido el buen combate, terminado la carrera, conservado la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Aunque Pablo sabe que no escapará a la ejecución, mantiene una esperanza inquebrantable en la recompensa eterna que le espera. Afirma con confianza: desde ahora me está guardada la corona de justicia que el Señor, juez justo. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Me dará en aquel día. Pablo quiere que Timoteo y todos los cristianos se den cuenta de que a pesar de las tribulaciones terrenas, hay una recompensa celestial que aguarda a los que permanecen fieles hasta el final. Su confianza no está en la justicia de los hombres, sino en la justicia de Dios, el juez justo, que pagará a cada uno según sus obras. Aún así, Pablo no ignora el dolor de su situación actual. Menciona que ha sido abandonado por muchos, con solo Lucas a su lado. Expresa su deseo de ver a Timoteo por última vez, pidiéndole que venga antes del invierno y traiga consigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Pablo siente la soledad y el aislamiento que impone su encarcelamiento, pero sigue centrado en su misión y en el consuelo que puede encontrar en la comunión con sus amigos más íntimos. Pablo también expresa perdón y gracia hacia los que le abandonaron. Menciona que en mi primera defensa nadie me ayudó, sino que todos me abandonaron. Que esto no les sea imputado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Sigue el ejemplo de Cristo, mostrando misericordia a quienes le traicionaron, manteniendo su corazón puro y sin tristeza, incluso ante tanta adversidad.
Pablo quiere que Timoteo vea este ejemplo de gracia y lo adopte en su propia vida y ministerio. Pablo reafirma su confianza en Dios. El Señor me librará de toda obra mala y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Sabe que la muerte es solo una transición hacia algo más grande, y su fe permanece inquebrantable. Quiere que Timoteo comparta esta misma esperanza y valentía, continuando la labor de predicar y enseñar con la confianza de que Dios es fiel y justo, y de que recompensará a los que se mantengan firmes hasta el final. Preocupado por el futuro de la Iglesia, Pablo dedica parte de su segunda carta a advertir a Timoteo sobre los peligros de los últimos días. Afirma que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, describiendo un escenario en el que se intensificarán la maldad, el egoísmo y la depravación moral. Pablo pinta un panorama sombrío en el que la gente será amadora de sí misma, avara, jactanciosa, arrogante, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, impía. Quiere preparar a Timoteo para una época de gran apostasía, en la que la verdadera fe será cuestionada como nunca antes. Pablo identifica que habrá quienes tengan apariencia de piedad, pero niegan su poder. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Insta a Timoteo a que se aparte de los tales, porque sabe que esas personas son peligrosas para la salud espiritual de la Iglesia. Quiere que Timoteo sea un líder vigilante, que proteja al rebaño de Dios de las influencias corruptoras y las falsas enseñanzas que intentan descarriar a los creyentes. Le anima a mantenerse firme en la doctrina que ha recibido, sabiendo que le esperan tiempos aún más difíciles. Además, Pablo advierte que estos falsos maestros van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Quiere que Timoteo comprenda que el engaño espiritual es un círculo vicioso que puede corromper tanto a los engañadores como a los engañados. Por eso insiste en la importancia de mantenerse firme en las Escrituras, que son capaces de iluminar y proteger contra las tinieblas del engaño. Pablo reconoce también que Timoteo se enfrentará a resistencia y persecución cuando defienda la verdad. Le anima, recordándole que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Esto es una garantía de que el camino de la fe no será fácil, pero también un estímulo para que Timoteo se mantenga fiel y resistente, sabiendo que su recompensa vendrá de Dios. Pablo quiere que Timoteo siga enseñando la verdad, incluso en medio de la oposición y de la creciente depravación del mundo que le rodea. Quiere que su discípulo sea plenamente consciente de los retos que se le presentarán, pero también que confíe en la gracia de Dios para soportar y superar todas las dificultades. Para Pablo, los últimos días son tiempos de gran peligro, pero también de grandes oportunidades para demostrar fidelidad a Dios y a la verdad de su palabra. A lo largo de sus cartas, la relación de Pablo con Timoteo es profundamente personal y espiritual. Pablo ve a Timoteo como mi hijo amado, segundo capítulo de Timoteo, versículo 2, alguien a quien ha dado instrucción, guía y, lo que es más importante, amor paterno. Este vínculo va más allá de una simple relación de maestro y aprendiz. Es un vínculo forjado en el fuego de la misión compartida, las dificultades afrontadas y el compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Pablo invirtió tiempo y energía en moldear a Timoteo, creyendo firmemente en su potencial como líder. Fue testigo de cómo Timoteo pasaba de ser un joven tímido a un pastor resistente y seguro de sí mismo, capaz de afrontar los retos de dirigir la iglesia de Éfeso. Pablo se refiere a menudo a Timoteo con palabras de afecto y ánimo, llamándole mi colaborador y mi verdadero hijo en la fe. Estos términos indican no solo respeto, sino también un profundo amor y confianza.
En sus cartas, Pablo muestra una auténtica preocupación por el bienestar de Timoteo, tanto físico como espiritual. Le aconseja sobre cómo afrontar sus problemas de salud y le anima a que no permita que nadie le menosprecie por su juventud. Pablo quiere que Timoteo prospere, no solo como líder, sino también como hombre de fe y valor. Su orientación es práctica y tiene una base espiritual, lo que refleja su deseo de que Timoteo llegue a ser todo lo que Dios le ha llamado a ser. La relación entre Pablo y Timoteo también refleja un modelo de discipulado cristiano. Pablo transmitió a Timoteo sus conocimientos, su experiencia y su pasión, preparándole para continuar la labor que él había iniciado. Enseñó a Timoteo a amar a Dios, a la Iglesia y a la verdad por encima de todo. Su vínculo es una poderosa ilustración de cómo debe ser el discipulado. Una relación de inversión mutua, respeto y profundo amor, centrada en Cristo y en la misión del Evangelio. Pablo quiere que su legado continúe a través de Timoteo. Sabe que se le acaba el tiempo, pero cree que la obra que él inició será continuada por quienes sigan sus pasos. Confía en que Timoteo será fiel a la misión, guiado por la misma fe y pasión que Pablo demostró a lo largo de su vida. Para Pablo, Timoteo es más que un discípulo. Es la continuación viva de su obra y la prueba del poder transformador del discipulado cristiano. A medida que se acerca la ejecución de Pablo, éste reflexiona sobre el legado que dejará a la Iglesia y al cristianismo naciente. Pablo siempre supo que su misión implicaría sufrimiento, pero ahora, en su última carta, habla de la muerte de un modo casi sereno. Se me ofrece como una libación, escribe, y ha llegado el momento de mi partida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Esta afirmación no es de desesperación, sino de aceptación. Considera su muerte como un sacrificio final, una ofrenda a Dios y un acto de completa obediencia y entrega. Pablo reflexiona sobre su vida de apóstol, un hombre que combatió el buen combate, terminó la carrera y mantuvo la fe. No pretende la perfección, sino la fidelidad. Sus palabras revelan una confianza inquebrantable en la recompensa celestial que le espera, la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Para él, la muerte es solo el comienzo de una nueva vida junto a Cristo, un alivio tras años de lucha, persecución y encarcelamiento. El sacrificio de Pablo es un testimonio de su total dedicación a la causa del Evangelio. Renunció a todo, a su posición, a su comodidad, a su libertad y finalmente a su propia vida. Pablo quiere que Timoteo y la Iglesia se den cuenta de que el sufrimiento forma parte del camino cristiano, pero que la recompensa eterna supera cualquier dolor temporal. No se arrepiente de las decisiones que ha tomado. Al contrario, ve su martirio como la culminación de su misión apostólica. Incluso al final, Pablo se preocupa por los que deja atrás. Menciona a amigos y colaboradores, expresa su gratitud por los que han permanecido a su lado y pide a Timoteo que vaya a verle por última vez. Quiere que Timoteo traiga a Marcos, porque me es útil para el ministerio, mostrando que, incluso en sus últimos momentos, su atención sigue centrada en continuar la obra de Dios. Su preocupación por la Iglesia y sus discípulos hasta el final es una prueba de su compromiso inquebrantable con el Evangelio. La muerte de Pablo no es el final de su influencia, es el principio de un legado que seguiría dando forma a la fe cristiana durante generaciones. Deja tras de sí un ejemplo de fe, valor y sacrificio que inspiraría a innumerables cristianos a seguir sus pasos. Para Timoteo, las últimas palabras de Pablo son una llamada a continuar la misión con el mismo celo y pasión, asegurándose de que la llama del Evangelio nunca se apague.
Las cartas de Pablo a Timoteo no eran meras comunicaciones privadas. Estaban destinadas a tener un impacto duradero en la iglesia primitiva y más allá. Desde el principio, estas cartas se consideraron fundamentales para la formación de la doctrina cristiana, la estructura de la iglesia y el comportamiento ético de los creyentes. Proporcionaban directrices prácticas para el liderazgo de la Iglesia, haciendo hincapié en la necesidad de pureza moral, disciplina espiritual y fidelidad a la sana doctrina. Pablo escribió con la intención de preparar a Timoteo para el futuro, pero también sabía que sus palabras resonarían en las generaciones venideras. Al subrayar la importancia de las Escrituras, Pablo se aseguró de que la Iglesia tuviera siempre un punto de referencia claro y seguro. Dijo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, estableciendo una base para la teología cristiana y el uso de la Escritura en la vida y el ministerio de la Iglesia. Esta instrucción daría forma no solo a la fe personal de Timoteo, sino también a la de millones de cristianos que le seguirían. Las cartas de Pablo sirvieron de manual para los líderes cristianos, los pastores y todos los que deseaban seguir fielmente el camino de Cristo. Estas cartas también fortalecieron a la Iglesia durante los periodos de persecución. Pablo escribió a Timoteo para animarle a mantenerse firme, incluso cuando las circunstancias eran extremadamente adversas. Hizo hincapié en que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Estas palabras eran a la vez un consuelo y un desafío para los primeros cristianos, que a menudo se enfrentaban al martirio por su fe. Las cartas de Pablo a Timoteo se convirtieron en una fuente de valor, al recordar a los creyentes que el sufrimiento forma parte del camino, pero que la gloria de Dios es la recompensa final. Además, las cartas ayudaron a definir el liderazgo y la estructura de la Iglesia. Las instrucciones de Pablo sobre las cualificaciones de los obispos, diáconos y otros líderes siguen influyendo en la forma en que las iglesias cristianas eligen a sus dirigentes hasta nuestros días. Pablo sabía que para que la Iglesia sobreviviera y prosperara, necesitaba líderes fuertes y espiritualmente cualificados. Sus palabras ayudaron a conformar el carácter y la dirección de la Iglesia, garantizando que el Evangelio siguiera proclamándose con integridad y fe. Las cartas de Pablo a Timoteo resuenan hoy porque abordan cuestiones intemporales de fe, liderazgo y perseverancia. Hablan a todos los que se enfrentan a retos en su camino con Dios, animándoles a mantener el rumbo, incluso ante la adversidad. El impacto de estas cartas es duradero porque no solo ofrecen respuestas a los problemas de su tiempo, sino también sabiduría eterna para todas las generaciones que buscan seguir a Cristo de todo corazón. En la actualidad, las cartas de Pablo a Timoteo siguen siendo una fuente vital de guía e inspiración para millones de cristianos de todo el mundo. Se estudian en los seminarios, se predican desde los púlpitos y se aplican en la vida cotidiana de los creyentes. Pero ¿por qué estas cartas siguen resonando tanto en un mundo tan alejado de su contexto original? La respuesta está en la universalidad y profundidad de sus lecciones espirituales y prácticas. En primer lugar, las cartas destacan la importancia de la verdad y la fidelidad en un mundo lleno de incertidumbre y falsedad. Pablo advierte contra los falsos maestros y las enseñanzas engañosas, algo que sigue siendo relevante hoy en una época de desinformación y relativismo moral. Insta a los creyentes a permanecer anclados en las Escrituras, que son inspiradas por Dios, recordándonos la importancia de buscar siempre la verdad divina por encima de todas las voces humanas.
Además, las cartas ofrecen un modelo de liderazgo muy necesario en el mundo moderno. Pablo describe a los líderes como siervos, que deben ser intachables, prudentes, hospitalarios y capaces de enseñar. En una época en la que el liderazgo se ve a menudo empañado por el escándalo y los fallos morales, la norma de Pablo sobre la integridad y el servicio sacrificado sigue siendo una guía vital para los líderes cristianos de hoy. Las cartas también hablan de la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos difíciles. Pablo, que escribía desde una prisión romana, sabía lo que significaba sufrir por su fe y anima a Timoteo a combatir el buen combate y mantener la fe. Este llamamiento a la resistencia y la fidelidad es intemporal y se dirige a todos los que se enfrentan a desafíos, ya sean persecuciones religiosas, luchas personales o presiones sociales. Nos recuerda que la fe cristiana es un viaje que requiere valor, persistencia y confianza en Dios. Además, las cartas de Pablo a Timoteo siguen promoviendo una visión de la comunidad cristiana que es integradora, amorosa y llena de gracia. Pablo instruye a Timoteo sobre cómo tratar a los distintos grupos de la Iglesia con respeto y amor, fomentando un entorno de cuidado y apoyo mutuos. En un mundo a menudo desgarrado por el conflicto y la división, esta visión de una comunidad unida por el amor de Cristo es más relevante que nunca. En definitiva, estas cartas siguen siendo poderosas porque, en última instancia, son una expresión del amor y la gracia de Dios. Reflejan el deseo de Pablo de ver a todos los creyentes creciendo en madurez espiritual, sirviéndose unos a otros con humildad y fidelidad, y manteniéndose firmes en la fe, independientemente de las circunstancias. Estas lecciones son intemporales porque hablan al corazón humano y siguen desafiando e inspirando a todos los que tratan de seguir a Cristo con sinceridad y devoción.